Listo. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Daremos paso al informe de expediente número 0121 del 2024. La que las abre es Brigitte de la Cruz Juárez. Mis compañeros son Cotrina Salcero Henry, Guaman Áviles Flor Mary, León Flores Edgar Alejandro, Bela Patiño Elizabeth. Conforme el caso elegido, el expediente número 0121 del 2024, se establece un precedente importante en el ámbito de derecho laboral, en especial en materia de procesos de cumplimiento, por varias razones. Al enfatizar que el proceso de cumplimiento es una vía idónea para exigir a la Administración el respeto a derechos laborales reconocidos en resolución administrativa firmes. Eh, Esto fortalece la tutela efectiva de derechos de los trabajadores frente a la remuneración del empleador público. Según el tribunal, señala que la ley no crea un derecho nuevo, sino que interpreta la normativa previa. En términos procesales, esto implica que puede aplicarse incluso a procesos en trámites, evitando mayores dilaciones. Así se reduce la judicialización innecesaria y se favorece la celeridad procesal. Doy paso a mi segundo compañero. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. En este caso vamos a ver los argumentos. Marino Gamboa Rivera interpone un recurso de agravio constitucional contra la resolución de la Corte Superior de Ayacucho. La demanda original era contra la UGEL de Huamanga, donde pide que se cumpla la dirección directoral 04301 del 2018, donde se reconoce una bonificación de 35.439.28 soles. Pero los demandados argumentan que la resolución carece de sustento, carece también de un presupuesto y que no se puede aplicar esto. Pero viendo que ya estaba aprobado, sí se podría aplicar. Le doy paso a mi compañero, por favor. Gracias, compañero. Con respecto a la fundamentación normativa y doctrinaria, bueno, acá vamos a explicar qué leyes se aplicaron y por qué el Tribunal Constitucional eligió una interpretación sobre la otra, ¿no? Eh, el derecho de disputa fue la bonificación por preparación de clases para los maestros, en la cual equivale 30% de su sueldo. El problema no es si tienen el derecho, sino sobre cómo se calcula este 30%. La ley antigua del profesorado, que es la 24029, ahí se establecía que el 30% se debía calcular sobre la remuneración total, ¿no? Que sería el sueldo más beneficioso para el maestro, ¿no? Que incluye más conceptos. Luego también tenemos el decreto que confundió ¿no? todo este proceso, que es el decreto 05191. En este decreto, que es de menor jerarquía, se dijo que el cálculo debería de ser solo sobre la remuneración total permanente, ¿no? Eso generó un gran conflicto durante este proceso. La ley que aclara todo este proceso es la 31495, que fue publicada en el 2022. Esta ley más reciente confirmó lo que ya decía la ley antigua, ¿no? Que sería el cálculo sobre la remuneración total, ¿no? Entonces el Tribunal Constitución la llama ley interpretativa. La importancia de la ley, de esa ley, no creó un derecho nuevo, sino que aclaró la ley antigua, ¿no? También tenemos la doctrina aplicada, que es el principio prooperativo, en la cual el Tribunal Constitucional aplicó el principio protector del derecho laboral, ¿no? Que eso sería a favor del trabajador, en este caso del maestro, ¿no? La jerarquía de normas, acá es donde se reafirma que una norma de menor rango, como el decreto supremo, no puede contradecir o restringir lo que dice una ley, ¿no? La ley tiene primacía. Siguiente, compañero. Buenas noches, doctor Francisco. Buenas noches, compañeros. Yo voy a comentar la fundamentación de los hechos. El señor Marino Gamboa Rivera, en su calidad de profesor cesante, interpuso demanda de cumplimiento contra la UGEL de Huamanga, a fin de que se ejecute lo dispuesto en la Resolución Directoral 4301-2018, la cual reconoció a su favor el derecho a percibir la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30% de la remuneración total.
Punto número 2. La mencionada resolución directoral se expidió en mérito a la resolución directoral número 1429-2018 de fecha 23 de mayo del 2018, emitida por el Gobierno Regional de Ayacucho y la Dirección Regional de Educación, que dispuso el reconocimiento de la referida bonificación a favor del personal docente. En el punto número 3, el Procurador Público del Gobierno Regional de Ayacucho contestó la demanda solicitando su improcedencia, argumentando que la resolución administrativa invocada se emitió en contravención a la Constitución y a las leyes que regulan las bonificaciones docentes. Asimismo, el apoderado de la UGEL de Ayacucho alegó falta de disponibilidad presupuestaria para efectuar el pago. En primera instancia, se declaró fundada la demanda, ordenando el cumplimiento del mandato administrativo a verificar que reunía los requisitos exigidos por la jurisprudencia constitucional. En segunda instancia, la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora revocó la decisión y declaró improcedente la demanda. Frente a ello, el demandante interpuso recurso de agravio constitucional, lo que motivó la intervención del Tribunal Constitucional, el cual, tras la evaluación del caso, en aplicación de la Ley 31495, que reconoce el pago de estas bonificaciones sobre la base de la remuneración total, declaró fundada la demanda y ordenó a la UGEL a que pueda cumplir con el pago. Gracias. Gracias, compañero. Con respecto a la segunda instancia o equivalente, acá mediante la resolución 29 de octubre del 2019, la Sala Laboral Permanente y Penal Liquidadora de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho revocó la decisión y declaró improcedente la demanda, ¿no? Acá, al considerar que la resolución administrativa carecía de precisión suficiente sobre el cálculo de la bonificación y que la controversia debía ser resuelta vía contencioso administrativa, ¿no? La Sala Superior de Ayacucho revocó la decisión inicial del juez y declaró la improcedencia de la demanda de cumplimiento. En esta etapa, la Sala Superior, en lugar de analizar si el demandante tenía derecho a que le pagaran bien, simplemente dijo que la vía procesal elegida no era la correcta. Esta decisión fue coherente con la jurisprudencia que existía en ese momento, la cual era muy estricta. Si había algo que interpretar como la base de cálculo de las bonificaciones, el caso no podía resolverse por vía rápida del proceso de cumplimiento. La sala no resolvió el problema del demandante, sino que mandó a otro juicio, ¿no? Es decir, que frustró el objetivo de obtener una justicia más rápida. El principal argumento de la Sala Superior para declarar la improcedencia fue que la pretensión de Marino Gamboa Rivera era una controversia compleja. El demandante exigía que la bonificación se pagara sobre la remuneración total. La UG lo pagaba sobre la remuneración permanente. Entonces la sala consideró que resolver cuál de las dos bases de cálculo era correcta requería un debate probatorio e interpretativo que no cabía en un proceso tan sumario como el del cumplimiento. En este tipo de procesos constitucionales, la prueba se centra casi exclusivamente en documentos que demuestren el derecho incuestionable. No se suelen admitir nuevos medios probatorios para abrir un debate. En este sentido, la sala centró su análisis en la validez formal de la demanda y no en la actuación de prueba. La función de la sala superior era revisar si el juez de primera instancia aplicó correctamente los requisitos del proceso de cumplimiento. La Sala Superior en uso y su función revisora determinó que el juez había cometido un error al considerar que el derecho era claro y por lo tanto corrigió esa decisión declarando la improcedencia. La Sala Superior, a revocar, se apegó al principio de jerarquía jurisprudencial. Su decisión validó la conducta del UGEL de negarse a pagar correctamente, forzando al ciudadano a un proceso judicial más largo y costoso. Este fallo demostró por qué era urgente que el Tribunal Constitucional revisara y cambiara su propio precedente, lo cual hizo después con este mismo expediente. Siguiente, compañero. Doctor, yo voy a exponer aportes y experiencias. En punto número 1 tenemos que nos permitió comprender de manera profunda la relevancia del derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, especialmente en el ámbito laboral público y concretamente respecto al derecho de los docentes al pago por la preparación de clases.
Este caso evidencia cómo el proceso constitucional no solo protege los derechos de carácter civil o político, sino también derechos laborales que forman parte del contenido esencial de la dignidad del trabajador público. También se identificó la importancia de que el Estado cumpla con sus obligaciones de los servidores públicos, en este caso con los profesores, quienes desempeñan un rol esencial en la formación y desarrollo de la sociedad. La omisión de pago por preparación de clases no solo constituye un incumplimiento laboral, sino también una afectación al principio de igualdad y justicia remunerativa, lo cual justifica la intervención del Tribunal Constitucional como garante de la supremacía de los derechos fundamentales. Al analizar la relación entre la tutela jurisdiccional efectiva y el derecho a la remuneración justa, comprendimos que el acceso a la justicia no se limita a la posibilidad de presentar una demanda, sino que implica también las decisiones judiciales que sean cumplidas de manera real y oportuna. Interpreta las normas constitucionales y jurisprudencial laboral, así como para desarrollar un pensamiento crítico frente a la actuación del Estado en materia de derechos laborales. Nos permitió entender que la función del abogado no se agota en la fundamentación técnica, sino también implica una profunda sensibilidad social y ética hacia las personas cuyos derechos se ven afectados. Y como último, el hecho de que el Estado no cuente con suficientes medios económicos para satisfacer los derechos ganados no significa que esos derechos deban ser negados. Gracias, doy pase a mi compañero. Genial. Para concluir, hemos llegado a la conclusión que se debería dar reconocimiento del derecho laboral adquirido, ya que el Tribunal Constitucional reafirma que el derecho a la bonificación por preparación de clases y evaluación constituye un derecho adquirido de naturaleza laboral, derivado directamente del artículo 48 de la ley profesora, que no se puede ser desconocido, obviamente, ni modificado por normas de menor jerarquía. También podemos aplicar del principio protector del derecho laboral en caso se dude entre disposiciones legales y reglamentarias. El tribunal aplica el principio por operar o pro persona, favoreciendo la interpretación más beneficiosa para el trabajador. Y como última conclusión, el expediente marca un precedente relevante sobre la ejecución directa de derechos laborales reconocidos administrativamente dentro del sector público. Así que deberíamos fortalecer la seguridad jurídica y la protección efectiva del trabajador estatal. Eso sería todo, profesor.